Video documental. En cada aula, una historia. En cada equipo, una fuerza, donde enseñar fue aprender juntas. Durante nuestro cuarto semestre en la licenciatura en educación preescolar, vivimos una experiencia que transformó nuestras ideas sobre la práctica docente. Este video documental presenta una mirada reflexiva y sensible sobre nuestra intervención educativa en dos contextos, aula regular y aula multigrado. Ambos jardines contaban con espacios amplios y funcionales, materiales accesibles y un entorno enriquecido que favorecía el desarrollo integral. A través de sus diferencias, descubrimos que en cada aula había un propio ritmo y riqueza. Durante estas prácticas, comprendimos que la labor docente va mucho más allá de aplicar actividades. Nos enfrentamos a realidades sociales complejas, familias poco involucradas, comunidades con tradiciones muy marcadas e incluso contextos donde la educación no se ve como una prioridad. Estas condiciones nos hicieron pensar críticamente sobre cómo se construye el conocimiento en la infancia. Nos dimos cuenta de que no solo depende de lo que se enseña, sino también del entorno emocional, cultural y social de cada niño. Tuvimos que adaptar nuestras estrategias, promover el diálogo, recuperar saberes previos y valorar las voces de los niños para hacer del aprendizaje algo significativo. En algunos jardines vimos cómo los niños reflejaban situaciones familiares difíciles, lo cual nos llevó a asumir también un rol afectivo. En otros, notamos cómo los contextos machistas o el turismo influían en la visión que los niños tienen del futuro. Eso nos hizo reflexionar sobre la escuela como un espacio que puede transformar realidades. También entendimos que evaluar no solo es calificar, sino observar, escuchar y acompañar, y que el pensamiento crítico se construye desde la reflexión constante sobre nuestra práctica. Estas experiencias nos hicieron crecer, no solo como docentes en formación, sino como personas más conscientes del impacto que podemos tener en la vida de los niños. Sabemos que educar implica compromiso, sensibilidad y una mirada profunda hacia el contexto. Al conocer el contexto de cada comunidad, observamos cómo las manifestaciones artísticas están presentes de distintas maneras. En Capula, por ejemplo, el trabajo con barro y la elaboración de catrinas forman parte de la vida cotidiana. Incluso, varios niños ya conocen estas técnicas, porque viven con ellas desde pequeños. En Surumútaro, la talla en madera es una práctica común, con talleres que elaboran figuras como animales, flores o imágenes religiosas, lo que representa una tradición que también puede ser punto de partida para el trabajo en aula. Pátzcuaro, por su parte, destaca por su riqueza cultural y arquitectónica. Sus danzas, iglesias coloniales y producción artesanal forman parte del entorno al que los niños están expuestos constantemente. En la Constitución, aunque no se identifican prácticas artísticas convencionales, sí existe una fuerte presencia de actividades locales, como la elaboración y venta de papas tarascas, lo que representa una costumbre comunitaria y una fuente económica importante. Este tipo de eventos culturales nos ayudaron a identificar posibilidades para diseñar actividades más significativas, integrando lo que los niños ya conocen y viven en su entorno. A partir de ahí, también pudimos observar cómo se relacionan con el arte, la creatividad y su forma de interpretar el mundo, lo cual nos llevó a considerar otros aspectos importantes para el desarrollo de nuestras secuencias didácticas y del trabajo dentro del aula. Fomentamos la interacción equitativa a través de actividades inclusivas, evitando roles de género estereotipados y asegurando que todos participaran por igual. El diálogo fue una herramienta fundamental. Mediante preguntas abiertas, cuentos y canciones, abrimos espacios para compartir ideas, emociones y experiencias. Incorporamos momentos de reflexión colectiva para identificar actitudes justas, construir acuerdos de convivencia y fortalecer normas basadas en valores como la empatía y la igualdad. Además, tomamos en cuenta el contexto cultural de cada comunidad,
reconociendo lo que cada niña y niño traían desde su entorno familiar, lo que permitió construir relaciones más cercanas y respetuosas, desde el conocimiento del otro como sujeto con voz y derecho a ser escuchado. En Capula, notamos cómo una niña identificaba claramente sus emociones y ayudaba a sus compañeros a hacer lo mismo, generando un ambiente de respeto y empatía entre el grupo. En Surumútaro y Pátzcuaro, el uso de estrategias como la canción de El León o El Devorador de Miedos facilitó la expresión emocional y ayudó a los niños a autorregularse, fortaleciendo el diálogo y la interacción equitativa. También surgieron momentos en los que se expresaban estereotipos de género, especialmente en la Constitución, donde algunos niños mencionaban ideas como que los niños no lloran o el rosa es de niñas. Ante esto, intervenimos cuestionando de manera respetuosa el porqué de estas ideas y guiando conversaciones que permitieran reconocer que todas y todos pueden participar y expresarse sin importar su género. En ambas jornadas de prácticas adaptamos metodologías como secuencias didácticas, taller crítico y unidades didácticas. En el aula multigrado, la dificultad que presentamos fue adaptar las actividades a los distintos niveles escolares del grupo. En el aula regular, aunque el grupo era homogéneo, la limitante fue la planeación individualizada y detallada para la jornada, lo que demandó mayor precisión en los propósitos y en el diseño de experiencias pertinentes. En ambas experiencias partimos del contexto, las sugerencias de las educadoras titulares y necesidades de los niños. Como resultado de las estrategias aplicadas en ambos contextos, observamos avances significativos en el aprendizaje y la dinámica grupal. En el aula multigrado, la organización en equipos de distintas edades fortaleció la autonomía, el diálogo y la cooperación entre las niñas y los niños. Esta interacción entre pares, lejos de representar un obstáculo, se convirtió en una fuente de enriquecimiento mutuo. Además, las rutinas compartidas generaron un ambiente estable que favoreció el sentido de pertenencia y comunidad. Al implementar actividades desde el área de educación artística, buscamos que fueran más que solo momentos recreativos. Diseñamos experiencias que permitieran a los niños explorar texturas, colores y formas como medios para expresarse libremente. Una de las actividades más significativas fue la representación de la obra La Noche Estrellada, de Vincent Van Gogh, lo que no solo captó su atención, sino que despertó en ellos admiración y curiosidad. Algunos niños incluso intentaban pronunciar su nombre con entusiasmo, diciendo cosas como "yo quiero ser como Bambut" o Biscot, lo que nos permitió ver cómo el arte puede inspirar y conectar emocionalmente con los niños desde muy pequeños. Este tipo de experiencias nos reafirma la importancia del arte en la formación integral, ya que abre caminos para el autoconocimiento, la sensibilidad y la creatividad, elementos esenciales para su desarrollo. Para promover un aprendizaje más significativo sobre los procesos numéricos en niños preescolares, es fundamental implementar estrategias que se adapten a las necesidades de los niños. Consideramos que es esencial utilizar un lenguaje claro y sencillo que los niños puedan entender, repetir y clarificar las consignas las veces que sea necesario para evitar confusiones. Además de utilizar demostraciones y ejemplos variados para ayudar a la comprensión de conceptos numéricos de una manera didáctica que nos permita simplificar la información y llamar la atención de los niños. Por otro, también es sumamente importante identificar las dificultades que enfrentan los niños y proporcionar apoyo individualizado. Debemos respetar el estilo de aprendizaje de cada niño, contar con diversidad de actividades para adaptar la enseñanza, proporcionar opciones y flexibilidad en la realización de actividades que los niños puedan trabajar a su propio ritmo, lo que nos ayudará a entender la diversidad en preescolar, lo cual es algo que también creemos importante, pues conocer y adaptarnos a cada uno es algo que necesitamos para fomentar la inclusión y la aceptación en el aula. Uno de nuestros principales objetivos en estas jornadas de práctica fue fortalecer los procesos numéricos de numeración, valor cardinal, comparación entre magnitudes y cuenta cardinal, con actividades que fomentaron la experimentación por medio de actividades dinámicas y permitieron que los niños desarrollaran una comprensión más clara de los procesos numéricos. Durante esta jornada buscamos plantear problemas sobre procesos numéricos a los niños en base a sus capacidades identificadas durante los 2 días de observación debido a nuestro cambio de jardín.
Por eso nos resultó un poco difícil escoger actividades con el nivel de complejidad adecuado de procesos numéricos, ya que como no conocíamos a los niños, nos fuimos dando cuenta de lo que nos funcionaba o no, únicamente por medio del prueba y error. A pesar de esto, siempre tratamos de adaptar y modificar nuestras actividades en base a las capacidades que íbamos observando, tomando en cuenta lo que ya nos había funcionado y lo que no. Desde luego, siempre interviniendo de la mejor manera para darles un buen apoyo de aprendizaje a los niños. Ajustamos muchas cosas, desde el planteamiento de la actividad hasta la organización grupal, pues en determinado momento las actividades fueron individuales, en binas, en grupos de 3 o de 4 integrantes. Además, también usamos las puestas en común a nuestro favor, ya que en los cierres, cuando presentaban la actividad terminada, nos dábamos cuenta de la parte que más les costaba al niño, para así poder apoyarlo para mejorar específicamente en ese aspecto. Además, quisimos fomentar la participación equitativa, promover el respeto a las diferencias y adaptar materiales según los estilos de aprendizaje de cada niño y niña, con especial énfasis en el área de pensamiento matemático. Para lograrlo, diseñamos una serie de actividades artísticas, círculos de diálogo y juegos colaborativos que invitaran a la reflexión, a la expresión libre y al reconocimiento mutuo. Hicimos hincapié en que todas y todos tenemos el derecho de hablar, a expresarnos y a ser escuchados en igualdad de condiciones. Durante la intervención, el aula multigrado nos retó a replantear ciertas estrategias, ya que algunas costumbres de la comunidad influían en la dinámica y receptividad de las actividades. Tuvimos que ser muy flexibles y repensar la forma de acercarnos a los niños, reconociendo su contexto cultural como un punto de partida. Por el contrario, en el aula regular fluyó más conforme a lo planeado, lo cual nos permitió observar cómo la propuesta inicial respondía favorablemente cuando existían condiciones más homogéneas. Lo más valioso surgió en los cambios que pudimos observar. En el aula multigrado, los comentarios machistas o despectivos hacia las niñas, los cuales eran muy frecuentes al inicio y disminuyeron notablemente hasta casi desaparecer al final de la jornada. Esto evidenció que las actividades de diálogo, respeto e inclusión tuvieron un impacto real. En el aula regular, el cambio fue visible en los niños más tímidos, quienes al principio eran opacados por otros más extrovertidos, pero que poco a poco fueron ganando confianza y participación autónoma. Como parte de esta experiencia, comprendimos que la atención a la diversidad no es una receta única, sino que es una disposición constante al escuchar, adaptar, observar y transformar. A partir de lo vivido, reconstruiríamos nuestra propuesta integrando más actividades orientadas al respeto activo por el otro, reforzando el valor del reconocimiento y la empatía como ejes de toda intervención educativa. A su vez, uno de los aspectos más desafiantes y a la vez enriquecedores de nuestra intervención fue la selección y uso adecuado de materiales didácticos. Esta experiencia nos permitió comprender que no se trata solo de tener muchos recursos, sino de elegirlos con una intención, creatividad y conciencia pedagógica. A través de las distintas jornadas, confirmamos que el material físico tiene un enorme potencial para enriquecer el aprendizaje. Permite transformar conceptos abstractos en experiencias concretas, vividas a través del juego, la exploración y la manipulación. Cuando usamos marionetas, objetos sensoriales o materiales dinámicos, notamos cómo los niños se mostraban más motivados, participativos y conectados emocionalmente con las actividades. Aunque también enfrentamos desafíos. Un material mal elegido, ya sea por su tamaño, fragilidad, colores poco contrastantes o por haber sido presentado en el momento inadecuado, podía convertirse en un distractor o incluso en una barrera para la participación. Esta vivencia nos hizo conscientes de que la selección de materiales debe responder siempre a las características del grupo, el momento didáctico y el contexto cultural. Aprendimos que la funcionalidad, la seguridad y la adaptabilidad deben de ser los criterios centrales, incluso por encima de lo estético o moderno. Materiales caseros, reciclables y elaborados junto con los niños generaron mayor sentido de pertenencia y fortalecieron la conexión afectiva con lo que se estaba aprendiendo.
Finalmente, nuestras autorrecomendaciones para futuras intervenciones son: priorizar materiales reutilizables y sostenibles sobre los desechables, cuidar el tamaño, contraste y manipulación segura de cada recurso, elegir materiales que no llenen el aula por llenar, sino que respondan a un propósito pedagógico claro y significativo. Solo así los materiales se convierten en aliados auténticos del aprendizaje y no en una decoración efímera dentro del aula. Por otro lado, los materiales digitales que utilizamos fueron pensados no solo como complemento visual, sino como detonador de participación, exploración y construcción de sentido. Al implementar estos recursos en el aula regular, observamos una alta motivación en las niñas y los niños, así como un aumento en su capacidad de expresión, reconocimiento de emociones y empatía, especialmente cuando se usaron imágenes o personajes que les resultaban cercanos. En el aula multigrado, si bien los recursos digitales fueron utilizados con menor frecuencia, debido a la infraestructura, logramos integrarlos en momentos claves, como en el abordaje de cuentos o el inicio de actividades, lo que generó un ambiente de atención y curiosidad genuina. A partir de esta experiencia, elaboramos las siguientes autorrecomendaciones: fomentar el pensamiento crítico con recursos digitales usando imágenes o situaciones que inviten a los niños a observar, comparar, imaginar, crear y resolver problemas. Incorporar momentos de diálogo antes, durante o después del uso del material digital para que no sea solo de consumo, sino también de construcción colectiva. Estas experiencias nos demostraron que no se trata de llenar el aula de materiales, sino de darles un sentido profundo. Cuando cada recurso se selecciona con intención y responde a las necesidades reales del grupo, se convierte en una herramienta viva que acompaña, inspira y transforma. Evaluación de la intervención. Durante nuestra intervención, la técnica de observación se consolidó como nuestro principal instrumento de evaluación. Al no conocer previamente a los grupos, esta técnica nos permitió comprender en profundidad las dinámicas del aula, las formas de interacción entre los niños y las estrategias de las educadoras titulares. Observar no fue simplemente mirar, fue leer el contexto, identificar emociones, reconocer patrones y descubrir necesidades ocultas. La observación nos brindó información clave para sustentar decisiones pedagógicas, ajustar actividades en tiempo real y diseñar propuestas contextualizadas y significativas. Gracias a guías de observación bien estructuradas, pudimos registrar con más precisión aspectos como la atención, la participación, la cooperación o las expresiones emocionales. Aunque al inicio enfrentamos dificultades para delimitar indicadores específicos, fuimos afinando nuestros instrumentos, aprendiendo a redactar criterios claros, medibles y pertinentes. Por otro lado, el diario docente se convirtió en una herramienta valiosa para el análisis crítico de nuestra intervención. Al principio era un simple registro de actividades. Con el tiempo se transformó en un espacio reflexivo donde analizábamos ciertas aciertos, áreas de oportunidad y propuestas para mejorar. Este instrumento no solo acompañó nuestro proceso formativo, sino que documentó nuestra evolución como docentes en formación. Sabemos que diseñar estos instrumentos exige práctica, precisión y revisión constante, pero también reconocemos que su uso fortalece no solo la evaluación, sino la comprensión profunda del aprendizaje de los niños y nuestra capacidad para responder con sensibilidad y oportunidad. Evaluar no es solo observar, es escuchar, registrar y reflexionar con propósito, y al hacerlo logramos no solo evidenciar aprendizajes, sino fortalecer nuestra práctica docente desde una mirada ética, crítica y comprometida, recordando que evaluamos no para medir, sino para comprender y transformar. A través de la observación y el intercambio de ideas entre nosotras, pudimos constatar que las actividades artísticas que diseñamos fueron funcionales y generaron experiencias significativas para los niños. Aunque el manejo de materiales como la pintura presentó algunos retos, especialmente al repartirlos, ya que los niños se desesperaban o se manchaban la ropa, esto no fue un problema para las familias. Al contrario, vimos que al finalizar los niños se mostraban
muy dispuestos a participar en la limpieza, lo que también favoreció su sentido de responsabilidad y colaboración. Estas situaciones nos permitieron valorar no solo el impacto del arte en el aprendizaje, sino también nuestro propio manejo de grupo y materiales como parte del desarrollo profesional docente. Como equipo de jardín de niños, hemos reflexionado sobre nuestras fortalezas y debilidades en la enseñanza de los procesos numéricos a los niños. Coincidimos en la importancia de la preparación y organización anticipada del material, lo que nos ha permitido dar instrucciones claras y aprovechar el tiempo disponible. También hemos identificado nuestra capacidad de observación y apoyo individualizado para identificar errores comunes de los niños. Sin embargo, también hemos reconocido áreas de mejora diferentes en cada una de nosotras, aunque para las demás tal vez esto no sea un conflicto. Una de nosotras ha identificado que necesita fortalecer el planteamiento de problemas matemáticos y anticipar posibles dudas para hacer las actividades más efectivas. Otra mencionó algunos desafíos como la complejidad no adecuada en las actividades, las interrupciones inesperadas y los diferentes ritmos de aprendizaje de los niños. Además, también hay quien comentó que enfrentó retos en el manejo del grupo, lo que afectó la dinámica de la clase. Y por último, alguien también se dio cuenta de que necesita mejorar la formulación de preguntas y que la falta de preparación por falta de tiempo e iniciativa propia ha influido en su desempeño. La evaluación de los procesos numéricos en los niños se llevó a cabo en base a los cualificadores previamente establecidos en las planeaciones. Una de las estrategias de evaluación que resultó más efectiva fue la observación, pues a través de esta pudimos evaluar de manera precisa y objetiva las habilidades y conocimientos de los niños en cuanto a procesos numéricos. Las anotaciones en los trabajos de los niños también fue una herramienta valiosa para evaluar su progreso. En nuestras intervenciones fuimos cada vez más conscientes de la importancia de transversalizar la perspectiva de género en todas las decisiones del aula, desde los materiales hasta el diálogo cotidiano. Procuramos que no existieran distinción en colores, roles o actividades, promoviendo el derecho de niñas y niños a sentir, a jugar y expresarse sin etiquetas. En algunos momentos, como cuando un niño evitó usar color rosa o expresó que los niños no lloran, abrimos espacios para dialogar y cuestionar esas ideas sin juzgar, generando conciencia de que todos los colores, emociones y juegos son para todas las personas. Situaciones como la burla por usar un columpio pintado de rosa nos permitieron intervenir directamente, guiando al grupo hacia la comprensión de que no existen colores exclusivos por género. A través de pequeños ajustes, como repartir materiales sin distinción, evitar reforzar estereotipos y plantear preguntas reflexivas, fuimos construyendo un ambiente donde progresivamente se promovieron relaciones más justas, respetuosas y equitativas entre los niños y las niñas. Reflexiones finales. Durante este cuarto semestre comenzamos a reconocernos en el tipo de educadoras que queremos ser. Esta etapa no solo fortaleció nuestras habilidades dentro del aula, sino que también nos permitió desarrollar capacidades fundamentales del perfil de egreso al que aspiramos con compromiso y convicción. Aprendimos a comunicarnos con mayor claridad, a fundamentar nuestras decisiones pedagógicas y a construir un diálogo profesional con educadoras, docentes y compañeras. Nos dimos cuenta de que la palabra, cuando nace de la reflexión, puede transformar el sentido de lo que hacemos. Trabajar juntas dejó de ser una simple tarea para volverse una forma de estar, de aprender y de crecer. Descubrimos que la educación se teje colectivamente, desde el respeto, la escucha activa y la conciencia de que siempre hay algo nuevo que aprender del otro. Nuestras prácticas nos enseñaron a mirar más allá de si una actividad funcionó. Ahora nos preguntamos qué sintieron las niñas y los niños, si se cumplieron los propósitos con respeto, si realmente tocamos algo en su mundo interior. En este camino, la teoría dejó de ser abstracta para convertirse en una guía viva dentro del aula. Aprendimos a tomar decisiones desde los campos formativos, desde los ejes articuladores y sobre todo desde la realidad que vive cada niño y cada comunidad. Sabemos que aún nos queda mucho por aprender, pero también sabemos que lo estamos haciendo con el corazón abierto. Queremos ser educadoras que no solo enseñan contenidos, sino que acompañan vidas, siembran confianza y construyen futuros con ternura y compromiso.
Educar es mirar con sensibilidad, crear con intención y transformar con compromiso, porque en cada aula no solo se enseña, también se siembra esperanza. Muchas gracias por su atención.